¿Alguna vez nos hemos preguntado qué pasa realmente después de una cita médica cuando llega la cuenta? ¿Es solo pagar y listo? Pues no, para nada. Detrás de cada consulta hay un viaje financiero, uno bastante complejo y, la verdad, a veces bien turbulento. Hoy vamos a hacer precisamente eso, seguirle al rastro a esa factura. Vamos a descubrir por qué ese viaje es literalmente el motor que mantiene vivo a todo nuestro sistema de salud en Colombia. Esta imagen lo dice todo, ¿no? Es la metáfora perfecta. La salud de un paciente y la salud financiera del sistema están íntimamente conectadas. Cada latido que vemos en un monitor depende de que el flujo de dinero funcione y que funcione sin problemas. Es un equilibrio súper delicado, donde el riesgo es altísimo y cada pasito del proceso es de verdad crucial. Para entenderlo bien, vamos a recorrer 5 etapas clave. Primero, vamos a ver cuál es el motor que lo impulsa todo. Después, seguiremos el proceso paso a paso. Nos enfrentaremos a las auditorías y a las famosas glosas. Luego, entenderemos las reglas del juego. Y al final, veremos por qué todo esto nos importa a todos, para la sostenibilidad del sistema. Bueno, todo arranca aquí. La facturación es mucho más que un simple cobro, ¿eh? Es el proceso que transforma el cuidado de un paciente en los recursos que los hospitales y clínicas, o sea, las IPS, necesitan para mantener las luces encendidas y, lo más importante, seguir salvando vidas. Dicho de otra forma, es la columna vertebral de todo el ecosistema de salud. Si este proceso falla, el sistema entero se paraliza. Así de simple. Es el puente indispensable entre prestar un servicio médico y tener los recursos para poder seguir haciéndolo. Y ojo con esto, porque aquí viene un dato clave. Una falla en cualquiera de estos puntos, sobre todo, miren, en los contratos, puede ser catastrófica. Estamos hablando de que un contrato mal negociado puede generar disputas que se comen hasta un 25% del valor de la factura. Imagínense lo que significa eso, pero a escala nacional. Es una cantidad de dinero impresionante. Muy bien. Ahora sí, vamos a seguirle la pista a una factura, desde que nace hasta que, con suerte, se cierra el ciclo. Vamos a ver cómo cada etapa se va encadenando con la anterior en un proceso bastante meticuloso. Este diagrama va a ser nuestro mapa. Aunque el paciente siempre está en el centro, como debe ser, todo el ciclo está lleno de pasos administrativos y financieros que tienen que completarse a la perfección para que el pago finalmente llegue a donde tiene que llegar. En estas primeras fases, lo que pasa es que la atención médica se traduce a un lenguaje administrativo. Se verifica, se atiende, se documenta y, muy importante, se codifica. Un punto crítico aquí, por ejemplo, es el desafío de adoptar el nuevo estándar de codificación CIE 11, que es un cambio gigante para todo el personal de salud. Una vez que todos los papeles están en orden, esa cuenta médica se convierte en una factura electrónica oficial. Se envía a quien paga, o sea, a la EPS. Y es justo ahí donde empieza la verdadera prueba de fuego, la auditoría. Y así llegamos a la recta final. Se resuelven las objeciones o glosas. La EPS paga el valor que finalmente se aprobó y la clínica tiene que verificar que ese pago sea correcto. Solo en ese momento, después de todo este camino, se cierra por completo este largo ciclo financiero. Entramos ahora en la que es, quizás, la etapa más crítica y temida de todo el viaje, la auditoría. Es aquí donde la factura se enfrenta a sus mayores desafíos y donde se decide, en gran parte, su destino final. A ver. Es súper importante entender esta diferencia. Una devolución significa que la factura ni siquiera entra al sistema del pagador. Es una rechazada de entrada. En cambio, una glosa es una objeción que se hace sobre una factura que ya fue aceptada. Esta objeción reduce su valor y obliga a la clínica a iniciar un proceso para justificarla o corregirla. Y claro, estas glosas no son todas iguales. Se agrupan en 3 grandes familias. Y cada una apunta a un tipo de problema muy específico que puede tener la factura. Para que quede más claro, las glosas administrativas son errores de forma, como un número de documento incorrecto. Las técnicas ya cuestionan la parte médica, por ejemplo, un procedimiento que no estaba autorizado. Y las financieras, pues tienen que ver con los números, una tarifa mal aplicada o un error de cálculo. Aquí tenemos un resumen de los tropiezos más comunes: soportes, facturación, pertinencia, tarifas y autorizaciones.
Estos son, digamos, los 5 grandes campos de batalla donde se pelean los pagos y donde, lamentablemente, muchas veces se pierden. Pero bueno, todo este proceso tan complejo no ocurre así porque sí en el aire. No, está gobernado por un marco de leyes y resoluciones súper robusto y que además cambia constantemente. Son las reglas del juego que todos en el sistema tienen que seguir. Esta línea de tiempo lo resume muy bien. Empezamos con la Ley 100, que creó el sistema como lo conocemos. Luego se fue regulando la relación entre las partes, estandarizando datos con los famosos RIPs, que son básicamente los registros de cada servicio de salud que se presta. Y finalmente, la gran movida hacia la factura electrónica. La tendencia es clarísima. Se busca que el sistema sea cada vez más transparente, estándar y digital. Bueno, ya vimos todo el proceso, ¿cierto? Pero ahora demos un paso atrás y miremos el panorama completo. ¿Por qué es tan importante que este viaje de la factura sea eficiente? ¿Cuál es el impacto real de que todo esto funcione bien o mal? La pregunta es directa y necesaria. Cuando este ciclo se rompe, cuando los pagos se demoran meses o se pierden por las glosas, ¿cuál es el verdadero precio que pagamos como sociedad? La respuesta es esta cifra. 32,9 billones de pesos. Sí, billones. Esa es la deuda acumulada que literalmente está asfixiando al sistema. Ese es el costo real de todas esas fricciones, de esas ineficiencias. Y claro, es una amenaza directa para que las clínicas y hospitales puedan siquiera sobrevivir. Para poder sobrevivir en este entorno tan difícil, las instituciones de salud tienen que monitorear su propia salud financiera. Usan estos indicadores como si fueran sus propios signos vitales: la liquidez, la solvencia, la rentabilidad y la eficiencia. Son las herramientas que les permiten tomarle el pulso a su situación económica y, ojalá, anticiparse a una crisis. En definitiva, el mensaje central es este. Una buena gestión financiera no se trata solo de números y de dinero. Se trata de algo mucho más grande, de asegurar que los hospitales y las clínicas puedan seguir cumpliendo con su misión fundamental, que es cuidar de la salud de la gente. Y como bien decía Lord Kelvin, todo se resume en esto. Para poder arreglar un problema, primero tienes que poder medirlo. Si no tienes datos, si no tienes números para entender la magnitud del desafío, cualquier solución que propongas será, en el mejor de los casos, un simple disparo al aire. Y cerramos con esta pregunta que creo que es la más importante de todas. Con un sistema que está bajo tanta presión financiera, ¿cómo podemos usar la innovación, la tecnología, para arreglar de una vez por todas este viaje de la factura? Porque el objetivo final tiene que ser que los recursos y la energía se enfoquen en lo que de verdad importa: la salud del paciente.